vamos a hablar de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y en particular de su supuesto carácter objetivo. Desde hace décadas, la mayoría de los autores españoles y de los tribunales vienen afirmando que la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en el derecho español tiene carácter objetivo. ¿Qué significa esto? Que el Estado, las administraciones públicas, responden de los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos, aunque estos hayan funcionado normalmente. Es decir, aunque no haya habido ningún tipo de dolo o negligencia por parte de los agentes públicos. Es decir, aunque el servicio público haya funcionado de manera correcta. Bien, esta posición significa, por ejemplo, que si una persona se opera, se queda, digamos, sometida a una operación quirúrgica en un hospital público y sufre cualquier tipo de daño, el Estado tendría que resarcir este daño, aunque el servicio público sanitario haya funcionado de manera correcta. Es decir, aunque el paciente hubiera prestado su consentimiento informado, porque la administración hubiera informado de los riesgos que implica la operación, aunque los médicos, personal sanitario, hubiera actuado de conformidad con la llamada lex artis, es decir, con las reglas que regulan el ejercicio de la medicina, y aunque todas las personas involucradas en la operación quirúrgica hubieran actuado con el cuidado debido. Bien, ¿cuáles son los argumentos que se esgrimen para afirmar el carácter objetivo de esta responsabilidad? Bueno, pues en primer lugar, el tenor literal de la ley. La ley que actualmente regula la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas es la Ley 40 de 2015, en sus aspectos sustantivos. En sus aspectos procedimentales, esta responsabilidad se regula en la Ley 39 de 2015. Pues bien, el artículo 32.1 de esta ley establece que la Administración responde de los daños causados a los particulares por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo los casos de fuerza mayor, por ejemplo un terremoto, o en los casos en los que la víctima del daño tenga el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley. Por tanto, este precepto legal, al señalar que el particular tiene derecho a la indemnización cuando el daño ha sido causado bien por el funcionamiento normal, bien por el funcionamiento anormal del servicio público, de acuerdo con muchos autores y muchas sentencias, aquí la ley está dando a entender que no hace falta que el servicio público haya funcionado de manera incorrecta, que haya habido una negligencia, para que el Estado tenga la obligación de reparar el daño causado. En segundo lugar, se afirma que esta solución, la responsabilidad objetiva del Estado, es la solución más garantista para los ciudadanos. Y en tercer lugar, se señala que es la solución, digamos, más conforme con los principios de solidaridad y de igualdad de todos los ciudadanos ante las cargas públicas. Si todos los ciudadanos nos, beneficiamos por el funcionamiento de los servicios públicos, todos los ciudadanos, a través de los presupuestos generales, debemos soportar el coste del funcionamiento de los servicios públicos y, por lo tanto, todos debemos sufragar el coste de los accidentes que genera este funcionamiento. Sin embargo, esta doctrina ha recibido severas críticas en las últimas 2 décadas o 3 décadas. En primer lugar, se ha señalado
que esta solución, de la responsabilidad objetiva de la Administración, es regresiva. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, esta solución da más al que más tiene. Imaginemos, por ejemplo, que la persona que ha sufrido un daño como consecuencia de una operación quirúrgica que se ha efectuado sin negligencia alguna es un notario. O supongamos que dos personas han sufrido prácticamente el mismo daño como consecuencia de una operación quirúrgica análoga. Pues bien, imaginemos que una persona es un notario y que la otra persona es un albañil. Normalmente el notario, como consecuencia de la operación quirúrgica, vamos a suponer que ha quedado incapacitado para trabajar. Bueno, pues si la Administración tiene obligación de reparar el daño sufrido por el notario, tendrá que pagarle muchos millones de euros, porque obviamente el notario gana mucho dinero, mientras que el albañil, pues lo normal es que gane mucho menos dinero. Por lo tanto, esta solución supone que sí, el Estado es solidario con las víctimas, pero mucho más solidario con las personas que más tienen que con las que tienen mucho menos, lo cual no es muy razonable desde el punto de vista de la solidaridad, porque este principio seguramente obliga a la sociedad a ser solidarios con las personas que sufren accidentes, pero esa solidaridad debe, digamos, medirse en función de la necesidad. Es decir, tenemos que ser solidarios, pero con los que más lo necesitan, no con los que más tienen. Y en segundo lugar, hay que señalar que la regla de la responsabilidad patrimonial objetiva no induce mayores niveles de cuidado. Es decir, si la Administración ha actuado diligentemente y a pesar de eso se le obliga a resarcir los daños causados por su actuación diligente, la Administración no va a actuar con más diligencia porque ya ha actuado diligentemente. No va a actuar con un mayor nivel de diligencia en el futuro. ¿Qué es lo que probablemente hará la Administración si se le obliga a responder objetivamente de los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos? Pues que la Administración reducirá su nivel de actividad. Si, por ejemplo, el servicio sanitario, el funcionamiento del servicio sanitario ocasiona muchos daños y esos daños tiene que resarcirlos la Administración, lo que está pasando es que el funcionamiento del servicio público sanitario se vuelve más caro para la Administración. Por tanto, la reacción probable de la Administración es que reducirá el nivel de actividad del servicio público sanitario, lo cual pues es discutible que sea un resultado positivo. Y en tercer lugar, hay que señalar que en la práctica no se aplica la regla de la responsabilidad objetiva. Es decir, en la práctica los tribunales no aplican una regla de responsabilidad objetiva a los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos. La jurisprudencia española, por regla general, aplica normalmente, ya digo, una regla de responsabilidad por negligencia. La Administración solo responde cuando el servicio público ha funcionado de manera anormal, cuando ha habido una negligencia, una falta de cuidado inexcusable. Volvamos al ejemplo del daño causado por la operación quirúrgica. En la práctica, el Tribunal Supremo y el resto de los tribunales españoles únicamente condenan a la Administración si, por ejemplo, ésta no informó al paciente acerca de los riesgos que implicaba la operación, lo cual, obviamente, es un incumplimiento de las obligaciones que tiene la Administración y esto supone un funcionamiento anormal del servicio público, una falta de cuidado, en otras palabras, una negligencia. O si pues el personal sanitario que llevó a cabo la operación quirúrgica no actuó de acuerdo con la llamada lex artis.
es decir, de acuerdo con las reglas de la medicina que debían observarse para tratar de asegurar que la operación tenía éxito. O cuando el personal sanitario, pues no llevó el cuidado exigible, es decir, en definitiva, cuando el servicio público no funcionó de manera normal, es decir, cuando se cometió una negligencia. Por tanto, aunque los tribunales muchas veces afirman sobre el papel que la responsabilidad patrimonial de la administración es objetiva, en la práctica deciden los casos que llegan a su conocimiento como si la responsabilidad en realidad fuera por negligencia. A veces los tribunales enmascaran, por así decirlo, el requisito de la negligencia, por ejemplo, en la relación de causalidad. Imaginemos que, por ejemplo, un preso que está cumpliendo una condena de varios años en establecimiento penitenciario se suicida. ¿De acuerdo? En la práctica, la administración penitenciaria responde cuando incumplió su deber de vigilar al preso, de adoptar las medidas de precaución exigibles para evitar que el preso se suicidara. Pues bien, hay alguna sentencia que dice que cuando la administración cumplió con todas sus obligaciones de cuidado, el suicidio del preso no puede imputarse al funcionamiento del servicio público. Es decir, se afirma que el funcionamiento del servicio público no ha causado el suicidio. Pero en realidad esto no es un problema de causalidad, sino que es un problema de negligencia. Aquí la clave es que la administración adoptó todas las medidas de cuidado exigibles y por ello no se le puede obligar a indemnizar. En otros casos, los tribunales enmascaran el requisito de la negligencia en el requisito al que me he referido antes, al que se refiere el artículo 32.1 de la Ley 40 de 2015, de que la víctima del daño no tenga el deber jurídico de soportarlo. Se dice que cuando el servicio público ha funcionado correctamente, cuando los médicos, el personal sanitario tomó todas las medidas de cuidado exigibles, la víctima tiene el deber jurídico de soportar el daño. Una expresión un poco esotérica que no se sabe muy bien lo que significa y que en la práctica, ya digo, está enmascarando muchas veces el requisito de la negligencia. En la práctica, la responsabilidad objetiva solo se aplica, es decir, la regla de la responsabilidad objetiva solo se aplica en algunos casos muy excepcionales. Lo mismo que ocurre en el derecho privado, donde la regla general establecida en el artículo 1902 del Código Civil es la responsabilidad por culpa, la responsabilidad por negligencia. Y solo en casos excepcionales se aplica una regla de responsabilidad objetiva. Pues lo mismo ocurre en el derecho administrativo. En el derecho administrativo, la responsabilidad objetiva en la práctica tiene un carácter excepcional y solo se aplica en dos tipos de casos. El primero es el de los daños causados por actividades anormalmente peligrosas. Actividades que, aun realizadas con el cuidado exigible, es muy probable que causen daños graves. El ejemplo paradigmático es el de los daños causados por el uso de armas de fuego. Imaginemos que la policía, en el curso de una manifestación, con el objeto de dispersar a los manifestantes, porque estos están cometiendo actos violentos, están causando daños, la administración, la policía, se ve obligada a hacer uso de armas de fuego, ¿de acuerdo? O el lanzamiento de pelotas de goma. Bien, es posible que, aun llevando el cuidado exigible,
el uso de estas armas cause daños. ¿De acuerdo? Bien, si la responsabilidad de la Administración fuera por negligencia, la Administración no respondería de estos daños. Pero en la práctica, la Administración, según los tribunales, según la jurisprudencia española, en determinados casos, en determinadas circunstancias, la Administración sí que debe resarcir estos daños. Imaginemos, por ejemplo, que había un viandante que no estaba participando en esos actos violentos y recibe de rebote una bala, ¿de acuerdo? Y eso le causa una seria lesión personal. Bueno, pues en la jurisprudencia española estos casos se suelen resolver con el deber de la Administración de indemnizar. Esto es un caso genuino de responsabilidad objetiva. Bien, y el segundo supuesto es el de los llamados daños sacrificiales. Se trata de supuestos en los que la Administración impone de manera deliberada un sacrificio especial a determinadas personas, en aras de la satisfacción de los intereses públicos. Se trata de daños, digamos, cuasi expropiatorios. Porque en una expropiación sabemos que la Administración priva de un derecho de manera deliberada a una persona en aras de la satisfacción de un interés público. Bueno, pues esto es algo muy parecido a una expropiación. Ejemplo, imaginemos que la Administración, para abrir una nueva línea de metro o para construir una nueva estación de metro o de tren, de lo que sea, bueno, pues corta una calle durante varios meses. De manera que los clientes, los comerciantes que tienen locales de negocio en esa calle no pueden abrirlos al público. Bueno, estas personas sufren un daño muy considerable. Bien, la Administración les ha impuesto de manera deliberada ese daño, porque si la Administración corta durante un año, por ejemplo, la calle, por lo tanto, el acceso a los locales de negocio, la Administración sabe perfectamente que estas personas van a sufrir un daño considerable. Sin embargo, la Administración considera que es un daño justificado porque la construcción de la línea de metro, la construcción de la estación es buena para los intereses públicos. Digamos que va a incrementar el bienestar social. Por lo tanto, la Administración, de manera deliberada, impone ese sacrificio. Pues bien, esas personas tienen derecho a obtener una compensación por parte de la Administración, aunque ésta no actuara de manera incorrecta, ni mucho menos ilegal. Al revés, era una actuación beneficiosa para los intereses públicos. Sin embargo, ya digo, en estos casos la jurisprudencia ha declarado que la Administración tiene la obligación de indemnizar. Por lo tanto, concluyendo, en la práctica la regla general es la de la responsabilidad por culpa. La Administración solo responde cuando el servicio público ha funcionado de manera anormal. Excepcionalmente, en estos dos supuestos de daños causados por actividades anormalmente peligrosas o sacrificios especiales significativos impuestos en aras del interés público, en estos dos casos la Administración responde de manera objetiva. Eso es todo, muchas gracias.